Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, es porque considero que lo que yo tengo para hacer, no lo puedo hacer si tú no estás conmigo. De eso se trata el poder de acuerdo. Y por eso cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo. ¿O no? Porque es cuando nos ponemos de acuerdo, cuando las cosas funcionan. En el matrimonio es así, en las amistades es así, en la vida es así. Cuando nos ponemos de acuerdo, podemos decir, caminemos juntos y vamos a poder alcanzar grandes cosas. Porque tú tienes lo que yo no tengo, y yo tengo lo que tú no tienes. Entonces, si nos ponemos de acuerdo para tomarnos de la mano y caminar juntos para realizar la obra, nos complementamos, sufrimos y cubrimos las falencias que haya y podemos caminar en ese acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Qué importante es estar de acuerdo. Amén. Entonces, si estamos de acuerdo, las cosas van a funcionar. Amén. Y cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de un edificio, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo. Y cada uno de nosotros pertenecemos a la iglesia como cuerpo. En todo lugar donde hay una persona que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y a Dios como su Padre, allí está la iglesia. Amén. Por eso dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, para derramar bendición y vida eterna. Amén. Amén. Y en esta tarde Dios está aquí. Gloria a Dios. No porque yo lo diga, sino porque Él quiere estar. Amén. Porque nos hemos congregado en su nombre, y lo dice la palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, como en esta tarde, Él está en medio de nosotros. Amén. Y si Él no estuviera aquí, yo sería el primero en salir de este lugar. Porque no quiero estar en un lugar donde Él no está. Y es importante, como decía, ponernos de acuerdo. ¿Y por qué tiempo de reforma? Porque entendemos que necesitamos una reforma. Necesitamos una restauración, como bien decía nuestra hermana. Una restauración, una reforma. Y este es un tiempo donde las cosas tienen que ser reformadas. Se habla mucho de la reforma educativa, se habla muchas veces de la reforma laboral, se habla de la reforma institucional, se habla de reformas, como también sucedió por allí por los años 1500, cuando hubo la reforma en la iglesia, aquella famosa y primera reforma que hubo a través de Lutero, que hubo la reforma y estableció un nuevo tiempo en la iglesia, estableció un nuevo tiempo, un paradigma nuevo para poder llevar adelante la función. ¿Y cuándo es que se necesita o cuándo es que se establece un tiempo de reforma? ¿Quién es el que dice que vamos a reformar? ¿Quiénes son? Los que activamente funcionan en el reino de Dios y están en la casa, en la iglesia, o los que son partícipes de un lugar, son los que dicen que se necesita una reforma. Cuando se establece una reforma es porque nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está funcionando, no está llegando y no está cumpliendo el objetivo por el cual fue diseñado y creado. Y cuando hablamos de reforma en las diferentes esferas, cada uno de aquellos integrantes de esas esferas son los que dicen, necesitamos una reforma. Reforma es un cambio de raíces. Reforma es un cambio que va más allá de lo que yo pueda hacer o tener. Cuando hay una reforma necesitamos ponernos de acuerdo. Y lo voy a hacer más sencillo el ejemplo para que podamos entenderlo. Cuando estamos en una casa
decimos, esta casa necesita una reforma. ¿Por qué? Y porque ya el baño ya no está cumpliendo la función como tendría que hacer, necesita una reforma. ¿Sí? Se agranda la familia, ¿no? Y los hijos, y bueno, tenemos que hacer una reforma. Necesitamos una reforma, nos damos cuenta de que necesitamos una reforma en el andar diario, en el uso, y cuando vemos que las cosas no están funcionando. Entonces no es que dice, bueno, yo como me hago la reforma, sino que me pongo de acuerdo para poder establecer las condiciones para esa reforma. Lo vamos a hacer de esta manera, porque entendemos que de esta manera es lo mejor. Y si hablando de este ámbito que nos compete a cada uno de nosotros como partícipes de la iglesia de Jesucristo, la iglesia global, entendemos que la iglesia hoy en día necesita imperiosamente una reforma. La iglesia necesita ser transformada, restaurada. Necesitamos generar cambios trascendentales en la iglesia, porque la iglesia no está logrando los objetivos por el cual el Padre la diseñó y por los cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y con mucho respeto hablo esto, y esto lo hablo en muchos lugares donde voy. En algunos ya no me reciben más por hablarlo de esta manera, porque no quieren y no aceptan la reforma, porque están demasiado cómodos. Dice, ¿para qué vamos a reformar si estamos fantásticos acá? Cantamos, adoramos, la gente está, y aquí hicimos nuestro mundito, y ahí estamos, y que nadie me toque lo que tengo. Cuando vemos la realidad que hoy hablábamos, la realidad hacia afuera, mientras los grupos minoritarios de iglesias se creen que están cambiando el mundo está cambiando allí afuera. Y necesitamos imperiosamente un tiempo de reforma. Necesitamos volver al principio, que las cosas sean restauradas. Y lo miramos en la Biblia, lo miramos en la palabra, y nos damos cuenta de que necesitamos la reforma. Porque miramos cómo Jesús se conducía, cómo Él hacía las cosas, y vemos que hoy la iglesia, lamentablemente, está muy lejos de hacer y ser lo que Él hizo y lo que Él estableció que la iglesia debería hacer. Cuando miramos sus enseñanzas, nos damos cuenta de eso. Y claro, en este tiempo por ahí, lo que se ha logrado hacer a través de las luces, del deslumbre, a través de la postura, de la oratoria, lograr hacer creer que vamos de la mejor manera, que estamos fantásticos, que no nos hace falta nada, que si el Señor tarda en venir 25.000 años más, mejor todavía, que estamos bien. Pero en realidad cuando miramos la palabra nos damos cuenta y decimos, Señor, ¿cuánto nos falta todavía? ¿Qué hemos hecho todo este tiempo? ¿Qué hemos logrado todo este tiempo? ¿Qué hemos afectado? Necesitamos romper una estructura en nuestra mente, primeramente, para poder salir de la comodidad del ámbito eclesiástico, de estar sentado y escuchando, para ir a mi casa y después venir a la próxima reunión que me convoque, para seguir escuchando otro poco, y bueno, así voy. Para poder verdaderamente generar cambios, hacer que las cosas sucedan, poder hacer algo, que nuestro paso por esta tierra no sea un paso inadvertido, que nadie se dio cuenta que pasé, sino que yo pueda dejar una marca, que pueda dejar una huella, que se pueda saber en el lugar donde estás, en el lugar donde vives, en el lugar donde asistes,
se pueda saber que pasaste, que dejaste una marca, que dejaste una huella, que tu vida no fue un paso inadvertido por la tierra, sino que fue una vida con propósito, que hiciste algo que valió la pena, que te rebelaste contra el sistema, y dijiste: yo voy a hacer que las cosas sucedan. Amén. Cuando muchos están esperando que las cosas pasen, yo me levanto, salgo de mi comodidad y voy a generar cambios, a romper estructuras, a levantar la bandera de Cristo, a hacer sus manos, a hacer sus pies, a hacer su voz donde nos escucha. En las iglesias todos somos buenos, en las iglesias todos somos santos, en las iglesias todos somos poderosos, pero el otro día, allí afuera, es donde está la verdadera realidad que tenemos que cambiar. Que el lugar donde nosotros nos congregamos sea un lugar de empoderamiento, sí, donde recibimos poder, pero no para estar contento un buen rato, sino ceñirme de poder, como dice la palabra, ceñirme de poder para luego afectar a una generación que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Hay una generación que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y mientras nosotros jugamos a la iglesia, hay otros que gimen y claman. Y ¿sabes qué? Hay otros que se manifiestan. Y hay otros que hacen lo que Dios nos encargó a nosotros, que tenemos que hacer. Yo miraba la palabra y podía predicarles horas enteras de temas maravillosos que encierra la palabra, y todos estaríamos contentos y felices. Y nos iríamos a casa diciendo: wow, qué reunión, qué palabra, qué tremendo, qué bendición lo que sentí, el frío, el fuego, el calor, el viento, el temblor. Y me voy a casa con eso. Y todo sigue igual. ¿No te ha pasado? Yo me cansé de eso. Dios me usaba poderosamente en mi reunión que Anet, mi esposa, Ellen, mi sobrina que está por allí, me conocen. Había una unción poderosa sobre mi vida. Y claro, en medio de las iglesias donde íbamos, siempre donde iba algo tremendo sucedía. Y la gente gritaba, se caían, saltaban, temblaban. Tremendo lo que Dios hacía. Hasta que yo dije: basta de esto. Necesitamos reforma. Necesitamos cambio. ¿De qué te vale saltar, temblar, gritar? Si cuando vas hacia afuera o en tu casa, en tu hogar, las cosas siguen igual, todo sigue igual, las cosas... Necesitamos una reforma. Necesitamos que lo que nosotros decimos y creemos dentro de un ámbito de 4 paredes donde está la presencia de Dios sea el poder que llevamos fuera, para que todo poder de las tinieblas sea quebrantado allí fuera, para que las personas que hoy están atadas, que están cautivas, las personas que están pasándola verdaderamente mal, y sea que tengan dinero o que no tengan absolutamente nada, porque no se trata solamente de personas. Cuando hablamos de necesidades, pensamos en personas necesitadas. Son las personas que no tienen para comer, no tienen para dormir, no tienen que vestir. Pero quiero decirte que las personas más necesitadas son las que no tienen a Dios en su corazón, sean que no tienen nada para ponerse, o sea que tienen los armarios y roperos llenos de ropa. No hace la diferencia la cantidad de bienes que pueda tener. Lo que hace la diferencia en una vida, en una persona,
es la esencia que uno tiene dentro y que se llama haber encontrado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que Él nos lleve tomados de la mano en el caminar de la vida. Por eso digo que estamos a las puertas de grandes acontecimientos. Yo tengo que ser protagonista en este tiempo y en esta hora. Tengo que ser protagonista, primeramente protagonista de mi propia vida. No puedo ver pasar la vida como alguien que ve pasar las cosas nada más. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Levantarte, desayunar, ir a trabajar, venir, dormir la siesta, tomar algo, comer, acostarte hasta el otro día que suena el despertador para hacer lo mismo. Eso está bien y es necesario que lo tengamos que hacer, porque es parte de la vida. Pero que haya algo poderoso que nos motive todas las mañanas. Que haya algo poderoso que nos motive cada día de nuestra vida para decir, hoy voy a marcar la diferencia. Hoy quiero ser que personas que están amargados, que están con depresión, que están con angustia, pueden recuperar la luz de la vida, que pueda ser protagonista, que pueda dejar de ser un extra para convertirme en un protagonista. Y decir, nos vamos a poner de acuerdo como casa segura que somos. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a establecer una reforma en la iglesia. No vamos a hacer una iglesia más. Vamos a hacer una iglesia que marque la diferencia. Amén. Vamos a hacer la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a remangarnos y vamos a hacer sus manos. Amén. Vamos a ir a lugares altos y a provocar un verdadero rompimiento espiritual. Amén. Como ya lo estamos haciendo a través de actos proféticos y de ir detrás de fuerzas que han estado oprimiendo por mucho tiempo a las personas. Ir a lugares específicos conforme Dios guíe y marque. Está perfecto. No seamos uno más. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Lo que Dios habló, lo que Dios prometió, lo que Él estableció dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos una reforma. Necesitamos una reforma en la iglesia. Necesitamos volver al plan original. Al diseño original por el cual Dios diseñó y estableció la iglesia. Cuando vino Jesús, descendió a la tierra, trabajó, activó, pagó el precio de la iglesia. Y Él dijo, id por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen las buenas nuevas. Yo quiero leer una palabra que está en el libro de Lucas. Y dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto, el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. 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 ¿Y yo qué quiero decir con esta palabra? Yo quiero decir que este es el verdadero mensaje que la iglesia tiene que establecer como principio y fundamento de la reforma. El saber para qué existimos. El saber para qué estamos.
el saber para qué. Y por eso de la misma manera nosotros hoy, en este inicio, en este comienzo, en este alumbramiento, como lo hemos llamado, podemos decir de la misma manera, esta palabra hoy se cumple delante de nosotros. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros y dice, porque Él me ha ungido. ¿Quién lo ha ungido? Él. Él me ha ungido. Es el Espíritu de Dios, está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para que ahora me digan el gran apóstol Daniel. El Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Para anunciar buenas nuevas. O sea que yo sea quien sea. Sí, sea quien sea. Sí, sea pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, cantor, sea lo que sea, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Abrir la boca. Abrir la boca, mi niño. Anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Jesucristo vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Anunciar las buenas nuevas. ¿Y cómo hago? ¿Dónde tengo que estudiar? ¿A qué instituto tengo que ir? Brilla donde estés. Brilla donde estés. Donde tú estés, ahí tenés que brillar. Ahí tenés que compartir las buenas nuevas. Dice, he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Cuántos quebrantados de corazón nosotros conocemos? ¿Cuántos conocemos? Uf, un montón. Bueno, a ellos hay que anunciar las buenas nuevas. Quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Dice, y me había salteado, dice, dar buenas nuevas a los pobres. Y vuelvo a decir esto porque cuando nosotros decimos pobres, pensamos en el que no tiene, en el más necesitado. Y es verdad, el pobre, pero está hablando no del pobre de cosas materiales, porque el reino de los cielos no consiste en cosas materiales. Está hablando al pobre de espíritu, al pobre de corazón. Aquel que lo puede ver con una sonrisa y te hace la gracia más linda. Y luego cuando está solo llora sus miserias. Amargado, triste, porque no ha podido sostener su propia vida. No se ha atrevido a ser protagonista. Y este es el verdadero mensaje que queremos anunciarles de esta manera, de decir, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, este es el gran desafío que nosotros tenemos por delante, anunciar buenas nuevas. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Sí. A todos nos gustan las buenas noticias. Bueno, si a ti te gusta, a los demás también les gustan las buenas noticias. Y si hay alguien que tiene buenas noticias para dar, somos nosotros. Amén. Si hay alguien que tiene buenas noticias para dar, somos nosotros, los hijos de Dios. Tenemos buenas noticias para dar. Porque las buenas noticias que nosotros tenemos pueden cambiar la vida, la historia de una persona. La vida, la historia de una familia. La vida, la historia de una ciudad, de una nación, de un continente y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo como iglesia, como ministerio, necesitamos ponernos de acuerdo. Porque, como decimos, no sé si acá lo dicen, pero necesitamos todos tirar el carro para el mismo lado. Porque yo digo, bueno, vamos a traer buenas noticias. Y otro dice, no, qué buena noticia. Mejor hagamos un recital de rock cristiano. No tengo nada en contra del rock cristiano, nada.
Pero digamos, la buena noticia, está bueno. No sé si me capta entender lo que quiero decirle. Necesitamos ponernos de acuerdo, decir, vamos todos a hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. Lo primordial, como lo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Ese es el primer paso, eso es lo primordial. Si en esta noche nosotros podemos decir y tener la plena confianza, seguridad y certeza de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, es porque Él me ha ungido. Él me ha ungido para hacer su obra, para establecer, para provocar una verdadera reforma, para que verdaderamente se cumpla esa palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Para nosotros, para los que le aman, y nosotros amamos a Dios, y Dios tiene preparadas cosas tremendas para nosotros. Y justamente, ¿qué cosas son? Son cosas nuevas. Y cuando hablamos de cosas nuevas, son cosas que nunca se usaron todavía. Y lo que Dios tiene preparado para este tiempo es cosa que ojo todavía no vio. Quiere decir que todavía nadie vio lo que Dios va a hacer. Entonces, es eso que nosotros podamos entender, la reforma. Porque cuando nosotros nos hablan de reforma, nos hablan de un tiempo nuevo de parte de Dios, enseguida lo analizamos y lo comenzamos a visualizar conforme al criterio que nosotros ya tenemos incorporado de lo que la iglesia es, de cómo tienen que ser las cosas, de lo que ya hemos sido formados y enseñados. Pero si estamos hablando de algo nuevo, si estamos hablando de algo que todavía no se vio, que no lo vio ojo, que no lo escuchó oído, que no se le ocurrió a nadie, no se le subió al corazón a nadie, estamos hablando de cosas que vienen y que van a acontecer, y que quizás muchos se van a quedar con la boca abierta, con los ojos abiertos, y muchos van a no entender lo que está sucediendo, y muchos se van a levantar, van a criticar y van a cuestionar y van a señalar con el dedo diciendo, eso no es de Dios. ¿Y saben por qué van a decir eso no es de Dios? Porque tienen una estructura en su mente y en su cabeza de las cosas que le enseñaron. Entonces, si vos tenés una estructura en tu mente, todo lo que te digan lo vas a analizar a través de esa estructura que tenés. My hand. I feel like calling some of my friends. I feel like going to my club.